Dice así la palabra del Señor, Joel capítulo 3, versículo 4 hasta el 21. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamar esto entre las naciones, proclamar guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjar espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban el valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Sucederá que en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto, asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Oremos nuevamente, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias que la tenemos entre nosotros y podemos escudriñarla, podemos entenderla. Para esto la diste tú, Señor, para que te podamos guiar a través de ella, de tus profetas y apóstoles, nos has revelado, Señor, tu voluntad. Por eso te ruego que en esta hora nos puedas ayudar para que podamos comprender este mensaje, no solamente entender qué dice tu palabra, sino también cuáles son las implicancias de las enseñanzas y principios. Por supuesto, Señor, conocemos a ti a través de la palabra, conocemos tu carácter, y eso nos debe llevar también a responder correctamente, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, en primer lugar, ¿cierto? El mensaje de los profetas, el mensaje de Joel, esta sección habla de dos cosas generales, restauración, ¿cierto? Juicio y restauración, como yo les he hablado antes. Un pequeño resumen, hemos visto el cuadro profético ilustrativo del día de Jehová, que está en el primer capítulo, ¿cierto? Lo que tiene que ver con esta invasión de langostas. Posteriormente, en el capítulo 2, el profeta Joel va a describir literalmente lo que va a ocurrir en el día de Jehová. Por eso hablamos del cuadro profético literal del día de Jehová. La última sesión que vimos fue la promesa divina de liberación y restauración escatológica, ¿cierto? Que tienen que ver con los versículos que continúan y este gran pasaje que también Pedro cita, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, y vimos todo eso, ¿cierto? El sol se oscurecerá, y el versículo 32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, pero teniendo en vista los últimos acontecimientos. Ahora lo que vamos a ver tiene que ver con lo mismo, juicio y restauración, ¿cierto? En los capítulos y versículos que nos quedan, y a continuación hay algunas cosas que se mencionan, que quiero dejarlos aquí para que ustedes no se pierdan por un lado. Lo primero que vemos, ¿cierto?, es Dios no pasa por alto a los culpables. El versículo, si ustedes me acompañan, por favor, capítulo 3, versículo 4 al 8, claramente revela esto, que Dios no pasa, ¿cierto?, a los culpables por alto. Y hay una alusión aquí a dos grupos de personas, ¿cierto?, a dos pueblos que justamente obraron mal, y la idea de Dios aquí justamente es expresar dos cosas. Primero, notifica, ¿cierto?, a los pecadores, en este caso históricos, no lo olvida, ¿cierto? Por eso que el texto dice, ¿qué tengo yo contra vosotros, Tiro y Sidón? Es como que Dios dijera, tú pensabas que yo no iba a darme cuenta de esto.
Ustedes pensaban que yo los iba a pasar por alto. No, ustedes obraron mal y tienen que responder ante Dios. Por eso lo que vemos aquí en primer lugar es la notificación de parte de Dios. Por eso que el texto dice ahí, y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? Que ese territorio de Filistea, ¿cierto?, reunía muchos pueblos también que siempre estuvieron en oposición al pueblo de Israel. Y el texto dice, y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestras cabezas. O sea, Dios en primer lugar notifica a quienes son culpables, no los pasa por alto, hermanos, y este es un principio de Dios que no se pierde tampoco en el Nuevo Testamento, por supuesto. Dios no pasa por alto. Vuelvo a recordar lo que aún nos enseñaba, ¿cierto? Que Dios no pasará por inocente al culpable. Dios tiene memoria, ¿cierto?, de quienes han obrado mal. Pero también notifica a los pecadores, y la segunda parte nos habla de que Él anuncia el juicio. Y ambos son juicios históricos que se cumplieron en aquellos días. Por eso el texto dice a continuación, leo lo que continúa diciendo, porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá, y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Así como ustedes hicieron, voy a hacer con ustedes. Eso es lo que está diciendo el Señor. Versículo 8, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Entonces, lo primero que vemos, hermanos, aquí, en esta primera parte del último capítulo de Joel, es que Dios notifica a los pecadores y Dios anuncia su juicio. ¿Por qué? Porque Dios no pasa por alto a quienes son culpables. Pero es muy interesante porque lo que hace el Señor, primero, antes de emitir el juicio, ¿cierto?, anuncia, ¿cierto?, advierte al pueblo. Y claramente es lo que vemos aquí, mis queridos hermanos, y lo que Dios hace siempre con su pueblo también, aún con nosotros. Nos advierte, cuidado, viene el juicio. Por supuesto, estas naciones fueron malas con el pueblo de Israel, pero Dios no las pasó por alto. El segundo punto tiene que ver exclusivamente con algo, mis queridos hermanos, con el desarrollo de este día de Jehová, pero especialmente con lo que menciona el versículo 9. Fíjense, es muy interesante, puede ser un poco paradójico que Dios invite a las personas, vengan, proclamen, esa es la idea. Y la idea aquí, como dice, el llamado de Dios a las naciones a la guerra escatológica, a la guerra del día de Jehová. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Dios llama e invita? Y el versículo dice, proclamar esto entre las naciones, proclamar guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, y sigue el relato. Aquí a lo menos hay 4 perspectivas que vemos un poco de esta guerra. Vemos la invitación del Señor a esta guerra, y recuerdo un coro que se cantaba acerca de esto. No sé si alguien se acuerda, que decía, diga el débil, fuerte soy. Había un coro ahí que se cantaba, no recuerdo muy bien, pero ahora que recuerdo no tenía mucho que ver con esto, con el día. Parece que se tomaba para otro sentido, pero al ver la Escritura, como sucede muchas veces, a veces se canta y no se da cuenta a veces de lo que se canta, ¿cierto? Y claramente aquí el texto está hablando acerca de los débiles. ¿En qué sentido? Diga el débil, fuerte soy. ¿Para qué? Para luchar contra Dios. Es casi iluso eso, pero es lo que Dios está haciendo. Entonces vemos, mis queridos hermanos, aquí claramente la invitación de Dios, ¿cierto?, a reunirse. Dios proclama, y de hecho hace llamados claros en el 9, proclamad esto entre las naciones. Fíjense ahora en el 12, por favor. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Otra vez el versículo 13 nos dice algo a través de una figura que era propia en el contexto ahí también de Israel y de lo que ellos hacían en la agricultura. Echad la hoz, esa hoz, ¿cierto?, para cortar, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, ¿cierto? El lagar era donde se ponían todas las uvas, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Y esto es muy interesante, porque esto se va a repetir en otros pasajes de la Escritura. Este lagar, claramente, es una figura que revela que está listo para cosecharlo. Pero miren el texto al final, porque mucha es la maldad de
ellos. En el contexto, ellos, hermanos, son las naciones. Fíjense que Joel repite varias veces el término naciones, a lo menos 7 veces, y en nuestro contexto vemos ahí en el versículo 2, fíjense, reuniré ¿a quién? A todas las naciones. Proclamad, versículo 9, ¿esto a dónde? Entre las naciones. 11, juntaos y venid, ¿quiénes? Naciones. Versículo 12, despiértense, ¿quiénes? Las naciones, ¿cierto? ¿Y quién va a juzgar? Dios. ¿A quién va a juzgar? Versículo 12 dice la segunda parte, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones. Entonces, en términos generales, y quiero ver algo después al final con este tema de las naciones que es muy importante. Vemos 4 perspectivas del versículo 14 en adelante. La perspectiva profética, versículo 14 dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Es una perspectiva profética porque nos dice el profeta a modo de una visión futura, dice muchos pueblos, veo muchos pueblos reunidos, ¿dónde? Ahí dice, en el valle de la decisión, que otra forma de describir que también está el valle de Josafat, ¿cierto? Pero el valle de la decisión, ¿por qué? Porque ahí van a estas personas a desenfundar sus pistolas, digámoslo así, sus rifles, y van a atacar al Señor y al pueblo de Israel. Y el profeta lo ve lejano y dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Segunda cosa, vemos también que hay una perspectiva cósmica. Se repite nuevamente, fíjense, esta figura del sol y la luna. Versículo 15, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Ahí vemos también la expresión del profeta. Todo va a afectarse ese día. Versículo 16, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Hasta aquí vemos 3 perspectivas claramente en el texto. La perspectiva profética, ¿cierto? El profeta ve hacia el futuro y dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Perspectiva futura de lo que va a acontecer. Pero también nos cuenta la perspectiva cósmica. El sol, la luna, las estrellas van a mostrar, ¿cierto?, su impresión en ese día. Y también vemos otra cosa, la perspectiva soteriológica. Fíjense que en el versículo 32 del capítulo 2, miren, también es un paralelo circular de la salvación. Dice el texto, y todo aquel que invocare, ¿cuándo? Aquel día, justamente en ese contexto, y refiriéndose a su pueblo. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Aquí nuevamente se repite, hermanos, la salvación de Dios para con su pueblo. Fíjense en el versículo 16. ¿Quién va a rugir? Fíjense, y rugirá Jehová. El texto lo dice de esta manera. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, para que no nos queden dudas. No es que esté en otro lado, el texto siempre lo clarifica muy bien. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos, sin duda, a la voz de él, imagínense, mis queridos hermanos. Y la tierra. Pero Jehová será la esperanza, ¿de quién? Dice el texto, dice su Biblia, de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Perspectiva soteriológica, porque Dios va a traer salvación a su pueblo en esa instancia. Sin duda, en el día de hoy, hermanos, el pueblo de Israel está acercándose también en la medida que Dios trae, porque Dios, ¿cierto?, es el que trae a las personas a los pies de Cristo. Siempre ha sido así. Y hay personas que son judíos, digámoslo así, y han creído en Cristo, pero ellos son también y están siendo parte de lo que es la iglesia. Al final de estos días, claramente, la Escritura sí nos revela que Dios va a salvar a su pueblo, porque todas las naciones van a querer destruir a esta nación, ¿cierto?, elegida por el Señor. Finalmente tenemos la perspectiva restaurativa, y esto es típico de los profetas. De hecho, solamente hemos visto 2 profetas que hablan de esto. Recuerden, Jonás y Nahum hablan ¿a quién? A los asirios. Pero hemos visto Oseas y ahora Joel y van a hablar de lo mismo. Nos quedan varios profetas más, por supuesto. Pero esta tendencia, ¿cierto?, este patrón, claramente se ve en la Escritura. Juicio y restauración. Los versículos 17 son la perspectiva restaurativa.
Leamos ahí, dice, y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Noten lo que está diciendo el profeta, mis queridos hermanos. Vislumbra un escenario totalmente diferente al que ha ocurrido durante todo el tiempo en que Israel ha sido el pueblo de Dios. Un escenario que jamás hemos visto. Por eso el versículo dice, y conoceréis, ustedes se van a dar cuenta, ¿cierto?, que yo soy Jehová vuestro Dios y que habito en Sión, ¿cierto?, mi santo monte, y ahí describe que la situación ya no será la misma. Por eso el texto dice, y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Y aquí nuevamente el versículo 18, ¿cierto?, con estas frases muy claves que dice, sucederá en aquel tiempo. Esa palabra aquel tiempo, aquellos días, es típico de los días finales y a veces de este periodo, mis queridos hermanos, de plenitud en la tierra, ¿cierto? Tras el juicio de lo que son la tribulación y el día de la ira de Dios, viene este tiempo que habitualmente en los profetas es descrito a través de estos conceptos, estas frases. Y aquí el texto es claro, dice, sucederá en aquel tiempo que los mostes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Fíjense, hermanos, el cuadro. Habitualmente se tiende a espiritualizar estas referencias, pero no hay otra manera, es imposible hacerlo. El texto es llano en explicar claramente el futuro, ¿cierto? En este caso, posterior al juicio, es un escenario increíble. Por eso el texto dice, sucederán que en aquel tiempo los mostes destilarán mosto y collados, y fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová. De la casa de Jehová. Importante, interesante, la casa de Jehová. La casa de Jehová en el contexto del Antiguo Testamento se refiere al templo, como veíamos hace un tiempo en Ezequiel, ¿se acuerdan? Era un poco difícil entender eso, pero Joel vuelve a repetirnos y nos dice que desde la casa de Jehová va a surgir todas estas bendiciones. 19, vuelve a retocar un tema de juicio. Egipto será destruido y Edom, ¿cierto?, que vamos a ver el tema de Edom con otro profeta también, será vuelto en desierto, asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Vuelve a repetirse este concepto de que Dios no pasa por inocente a quien es culpable. Y el 20 vuelve a repetir, hermanos, este escenario maravilloso que aún Judá y Israel no han experimentado. Dice el texto, pero Judá será habitada, miren cómo dice el texto, para siempre, y en cierto sentido este es un paralelo aquí, mis queridos hermanos, y Jerusalén por generación y generación. Interesante. De hecho, los profetas también, los demás, vamos a ir viéndolo de a poco, también vislumbran esto, mis queridos hermanos, que Judá será habitada para siempre, y de hecho algunos agregan con seguridad, como nunca ha ocurrido. Y finalmente el versículo 21, limpiaré la sangre de los que no había limpiado. La idea aquí básicamente tiene que ver con vengar la sangre de quienes no he vengado. En términos generales, mis queridos hermanos, entonces no es muy difícil ver lo que el texto dice llanamente, claramente. Pero quiero también ilustrar a través de un término que aparece en todo Joel y específicamente al final, que tiene que ver con las naciones. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 2. 2.17 se mencionan las naciones siendo objeto, ¿cierto?, de opresión hacia el pueblo de Israel. Y el texto dice, Joel dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entre y es al oprobio tu heredad, para que las naciones, ¿cierto?, se repite esto, se enseñoreen de ella, ni digan, ¿dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde está? No lo vemos. No, Dios no quiere que suceda eso, ¿cierto? En el versículo 19, en lo que es la restauración también aquí que vemos en el versículo 18 y 19, y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Si vemos en el capítulo 3, como ya lo dije, mis queridos hermanos, fíjense en el versículo 2, son las naciones aquí que se mencionan nuevamente, y reuniré a todas las naciones para entrar en juicio con ellas. Por eso que en el 9 dice Dios, proclamen esto entre las naciones, en el 11 se vuelve a repetir, en el 12 también.
y así sucesivamente. ¿Cuál es la idea, mis queridos hermanos? Es interesante que Dios tiene un trato también con las naciones desde el comienzo de la revelación. Y fíjense aquí, porque quiero ilustrar algunas cosas que ya he enseñado, para que entendamos un poquito cómo los profetas recalcan todo este patrón. Noten por aquí por un momento, mis queridos hermanos. Tenemos las naciones en los planes de Dios. ¿Se acuerdan de este cuadro que vimos? Tenemos dos cuadros generales, juicio y restauración. Tenemos la segunda venida de Dios viniendo, ¿cierto? Y una gran diferencia que después vamos a conocer en el Nuevo Testamento de por qué el arrebatamiento es algo diferente. Pero antes de esto tenemos que tener la visión del Antiguo Testamento acerca de lo que la Biblia revela, acerca es el patrón y la venida del Señor. Zacarías 14:4, ¿qué revela? ¿Se acuerdan? Que Cristo ese día va a pisar el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se va a partir en dos, en el contexto del juicio. Tenemos juicio y restauración, esta época increíble que todos los profetas revelan, mis queridos hermanos. Pero aquí, en este contexto, en el versículo 28 de Joel, ¿cierto? Ahí, 28 capítulo 2, dice, y después de esto, todo en el contexto de la segunda venida, vendrán un ejército de Dios, ¿cierto? Prodigios cósmicos, el derramamiento del Espíritu Santo y salvación para Israel. Pero miren, antes de eso hay una conflagración, ¿de qué? De las naciones. Las naciones siempre han sido hostiles con Israel, pero en este tiempo, mis queridos hermanos, de juicios, en este tiempo de tribulación, el juicio, ¿cierto?, de parte de Dios a las naciones va a ser cúlmine, va a terminar, pero también el juicio de las naciones va a ser en mayor grado hasta llegar a este punto en que Dios va a decir, basta, basta de pisotear a mi pueblo. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora, este es el contexto que hemos visto y notemos lo que sigue a continuación. Estos dos cuadros, yo los he mostrado antes, ¿cierto? Periodo de juicio y restauración. Note por favor, hermanos, todas las citas. No quiero que lo busquemos ahora, pero Joel nos revela en su profecía que hay juicio, claramente ahí. Añademos Oseas 2:14 también, que habla de ello. Restauración, también Joel habla, fíjense, nos habla de una restauración de tipo política, incluso ecopolítica, en el sentido de que, fíjense, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Eso se refiere aquí a una restitución y una restauración incluso, ¿cierto?, de lo que es la agronomía, de los frutos en general. Un escenario que nunca Israel ha vivido. Ahora, miren, Joel habla de eso, pero Oseas también lo repite. ¿Por qué creen que lo repite? Están en sintonía los profetas. De hecho, hermanos, hemos visto solamente 2 profetas hasta ahora. Nos quedan varios más. Y usted va a ver, y yo quiero que usted observe eso en la Escritura, que ellos van a repetir esto. Ellos confirman, por un lado, el juicio de Dios, pero la restauración también de su pueblo. Ahora, notemos algunas cosas, mis queridos hermanos. Naciones siendo juzgadas se ve siempre en la Escritura, siempre. En el Nuevo Testamento también se repite, pero específicamente en el Nuevo Testamento. Y también naciones siendo gobernadas por Dios. Y esto es muy interesante. Siendo gobernadas, y en el fondo sabemos que es Cristo quien va a gobernar a las naciones, va a guiarlas. Notemos algunos ejemplos. Tenemos aquí 2 pasajes, no los busquen, yo solamente lo voy a mencionar para que si usted después en casa lo pueda pausar, lo pueda ver y revise todas esas citas. Todas esas citas están en concordancia. Se ven claramente Dios juzgando a las naciones, pero también gobernando las naciones, guiando a las naciones. Hace tiempo había un himno que cantábamos, y de hecho creo que está en el himnario, que dice, y las naciones unidas como hermanos, bienvenida. No sé si se acuerdan algunos de ese cántico, pero hay un error con ese himno, en realidad. No lo cantamos. Por eso yo les digo que muchas veces cantamos y no sabemos lo que cantamos. Ahora, solamente le quiero dar 3 ejemplos de cada uno. Por ejemplo, reuniré a todas las naciones y las haré descender en el valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? En el contexto es Israel. Juicio, claramente, naciones siendo juzgadas. Otro versículo, fíjense, porque Jehová está airado ¿contra quién? Contra todas las naciones, e indignado contra el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Isaías 34:2. Solamente un ejemplo más. Ezequiel 33. Porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Está claro que Dios va a jugar a las naciones, ¿sí o no? Es clarísimo. Ahora notemos la segunda parte, solamente algunos ejemplos. Zacarías 14:16. Fíjense, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar. ¿Alcanza a leer?
Dice eso su Biblia, ¿no? ¿Se dan cuenta, hermanos? Juicio a las naciones, pero Dios también restaura las naciones para que ellas alaben al Rey. Y los profetas describen eso claramente. Ahora, fiesta de los tabernáculos, qué raro, suena raro eso para muchos. Eso es lo que dice el texto. Otro versículo, por favor. Miren, es Salmo 67:4. Alégrense y gócense en las naciones porque juzgará los pueblos con equidad. ¿Cuándo ha habido equidad? Dígame usted. ¿Cuándo? Pero los profetas revelan, los salmos también, hermanos, que va a haber un día en que va a haber justicia. ¿Se acuerdan de Daniel? Que estudiamos Daniel con el pastor Claudio. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu ciudad para terminar la prevaricación. ¿Y qué más? ¿Se acuerdan? Y traer la justicia perdurable. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Pero miren lo que dice Salmo, alégrense y gócense en las naciones, no solamente Israel, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones. ¿Dónde? En la tierra. El último versículo, por favor, miren. Bueno, ese era el último, eran dos. Ahora, notemos esto, por favor, que también es una manera de entender toda esta visión del Antiguo Testamento. Tenemos a Cristo aquí, ¿cierto? ¿Y qué vemos aquí? Vemos que Cristo ascendió a los cielos, pero dejó a alguien. ¿Quién dejó? El Espíritu Santo. ¿Cuándo bajó el Espíritu Santo? En Hechos capítulo 2, Pentecostés. ¿Qué sucede, hermanos? Cristo va a volver, por supuesto. La perspectiva del Antiguo Testamento es que Cristo vuelve, y eso se refiere justamente a lo siguiente. Pero hay un acontecimiento futuro que tiene que ver con la tribulación, que tiene que ver con el día de Jehová. Ahora, juicio, tribulación, día de Jehová. ¿Y después qué viene? Muy bien, restauración, eso es lo que vemos claramente ahí, ¿cierto? Ahí, restauración, ¿cierto? Lo que Juan habla y describe como el milenio. Entonces tenemos a Cristo yendo, ¿cierto?, a la diestra de Dios está en este momento y viene por segunda vez, ¿cierto?, a juzgar a su pueblo, a traer justicia perdurable, a poner las cosas en orden, a poner los puntos sobre las i, como decimos muchas veces. Ahora, noten por favor en esto. Posteriormente al milenio hay un tiempo glorioso glorioso terrenal, en donde Dios va a hacer, ¿cierto?, y dejar ver realmente la plenitud como Él quiso en un comienzo también. Pero posteriormente vemos el juicio final, Apocalipsis 20, 11 al 15, y después el periodo del estado eterno. Ese es el cuadro general del Antiguo Testamento que revela los días finales de cómo son o cómo están divididos. Ahora, quiero agregar algunos datos. Después que usted entiende esto, quiero que me ayude un poquito. Fíjense lo que dice Mateo 28, 19. ¿Qué pasa con las naciones? Porque esa es la idea. Joel menciona mucho las naciones. Mira lo que dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuándo? En este tiempo, hermanos, en este tiempo que media entre la venida del Espíritu Santo y la segunda venida, la iglesia tiene un trabajo que hacer. ¿Dónde? Entre las naciones. La iglesia se ve y Dios requiere que la iglesia predique el Evangelio. Otro versículo que añade otra situación aquí que tiene que ver con las naciones. Fíjense Mateo 24, 14. Y será predicado este Evangelio del reino. ¿Del reino? ¿Cuál reino? Bueno, aquí hay un reino. En todo el mundo para testimonio a todas las... Y entonces vendrá el fin. Claramente la predicación del Evangelio es algo que está ahora activo y debemos hacerlo. Somos responsables de ello. Otra cosa más que vemos que tiene que ver en relación a las naciones. Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuál es la idea? Hay una animosidad a Israel todo este tiempo, hasta el final. De hecho, esa persecución va a tener su cúlmine en el tiempo de la tribulación, en donde las naciones van a querer ir a destruir a su pueblo. Pero Dios va a salvar a su pueblo, como claramente vemos en Joel y también en Oseas. O sea, este tiempo, hermanos, en el tiempo en que estamos viviendo nosotros, se caracteriza por una relación también de la iglesia con las naciones, sin duda. Debemos predicar a Cristo, a todas las naciones. Quizás usted no va a ir a otra nación. Otros lo hacen. Podemos orar también en eso. Podemos hacerlo aquí, en el contexto de donde vivimos. Pero también hay otra cosa interesante que se menciona en el Nuevo Testamento. Mateo 25, 32. Y serán reunidas delante de Él. ¿Cuándo? Como dice Joel, todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de las cabras. ¿Qué significa eso? Juicio de las
naciones. Joel no está diciendo eso, fíjense hermanos, en Joel 3:2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Todo eso está en el contexto del día de Jehová. Son varios acontecimientos que ocurren en ese periodo. Pero hay otra cosa más, mis queridos hermanos, que tiene que ver con las naciones. Juicio de las naciones. Fíjense en Marcos 10:42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Enseñorean. ¿Qué significa la palabra enseñorearse? Tomar dominio. Hermanos, en este tiempo lo que vemos es lo siguiente: lucha de poderes. Una lucha de poderes en donde claramente las naciones, y Jesús está explicando eso a sus discípulos, ustedes saben que así son los gobernantes. Ahora, acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 20 por un momento. Apocalipsis capítulo 20. Todo tiene que ver con las naciones. Joel menciona muchas veces las naciones. Y todos estos versículos nos hablan de las naciones y también, ¿cierto?, nos subrayan lo que la Escritura habla acerca del patrón que vemos en el Antiguo Testamento relativo también a esta situación de los últimos días. Vuelvo a repetir, mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Claramente, en este tiempo vemos una lucha de poderes. Apocalipsis capítulo 20, mis queridos hermanos. 20 del 1 al 3, por favor. 20 del 1 al 3. El apóstol Juan describe, de hecho, el día de Jehová. No quiero explicarlo ahora, pero lo que nos cuenta en Apocalipsis 20 es que va a pasar con Satanás, con el profeta falso, ¿cierto?, y la bestia. Dice el versículo 1 del capítulo 20: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató, ¿qué dice su Biblia?, por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Para qué cosa? ¿Cómo dice su Biblia? Para que no engañase más. ¿A quién? A las naciones. Sigo leyendo más, para que no engañase más a la nación, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, noten lo que sigue a continuación para que entendamos el contexto. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos años? 1000 años. Pero los otros muertos, los incrédulos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él, fíjense, ¿cuánto? 1000 años. Vuelvo a repetirse este concepto de 1000 años. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar otra vez, ¿a quién? A las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Sabe lo que pasa con Satanás, mis queridos hermanos, al final de la era? Mire lo que dice el versículo 10. Y el diablo, que los engañaba, ¿a quién engaña? Las naciones, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. Y ahí vemos el juicio del trono blanco en los versículos 11 al 15, como aparece aquí. Fíjense. Miren aquí por un momento, mis queridos hermanos, por favor. Tenemos aquí, ¿cierto? Notamos que aquí, en este tiempo, justamente con la venida de Cristo, Satanás es prendido, es atado, ¿cierto? Es echado al abismo, es encerrado y sellado. ¿Por qué razón? El texto nos dice que en este tiempo, ¿quién engaña a las naciones? Satanás. ¿Por qué se encierra Satanás? De acuerdo al versículo, ¿cierto? 3. Y lo arrojó este ángel, fíjese,
al abismo, un ángel solamente va a ser suficiente para atar a Satanás. Y lo encerró y lo puso su sello sobre él para que no engañase más. ¿A quién? Hermanos, vivimos en un tiempo en donde claramente Satanás engaña a las naciones. Satanás no está atado como se dice habitualmente en el día de hoy. No está atado y tiene una cadena bien larga y puede hacer daño. Fíjense que el texto dice tan claramente que es prendido por el ángel, atado, ¿cierto? Pero más encima es encerrado, ¿dónde? En un abismo. Y no solamente eso, ese abismo también dice es encerrado allí y sellado. Claramente el texto deja ver que va a haber un tiempo en donde Él no va a engañar más a las naciones. ¿Cuándo es ese tiempo? Hermanos, es la entrada justamente al reino. ¿Cómo va a haber justicia y equidad si Satanás está suelto? Por supuesto que no. Dios se las arregla para que no engañe más ¿a quién? A las naciones. Ahora, noten por favor, y voy terminando con esto antes de las conclusiones, que el Nuevo Testamento revela claramente que Satanás no está suelto, que está atado, sin duda. No en este tiempo, va a ser atado en el milenio, pero que en este tiempo claramente Él está libre, sin duda. Miren, notemos algunas cosas aquí. Solamente tengo 21. Entró en Judas y le influyó a traicionar a Jesús, a Cristo. Trató de zarandear a Pedro como a trigo. Llenó el corazón de Ananías y Zafira. Posteriormente, ¿cierto?, a la ascensión de Cristo. Envió un mensajero para abofetear al apóstol Pablo. Frustró a Pablo de viajar a Tesalónica. Él arrebata la palabra de Dios de los oyentes incrédulos. ¿Ha leído la palabra del sembrador? ¿Cierto? Claramente se revela ahí. Tiene a los incrédulos bajo su dominio. Tienta a los creyentes. Trata de tomar ventaja de los creyentes. Es el Dios de este mundo. ¿Se acuerdan lo que dice claramente 2 Corintios 4:4? Ciega las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca ¿qué cosa? La luz del Evangelio, que Dios obviamente rompe, sin duda, por supuesto. Se disfraza de ángel de luz, supedita a los incrédulos a vivir como lo hacen, recuerden, Efesios 2:2, y vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Y miren lo que dice el versículo 2, hay un detalle. Acompáñenme ahí por favor por un momento. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme o de acuerdo, supeditado ¿a quién? Al príncipe de la potestad, del aire, del espíritu. Y miren este adverbio, que ahora opera. ¿Está atado Satanás? No. Que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sigo leyendo, por favor. Trata de engañar a los creyentes en la batalla en contra de ellos. Por eso que Pablo nos habla de la armadura. ¿Ha leído ese pasaje de la armadura? Por tanto, tomad, ¿cierto?, la armadura de Dios. Continuamos aquí. Engaña a los incrédulos, ya lo vimos. Mantiene a los incrédulos cautivos para hacer su voluntad. Vamos ahí solamente por un momento. 2 Timoteo, por favor, mis queridos hermanos. 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás, miren, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están como cautivos a voluntad de Él. Hermanos, sigo leyendo. Mantiene a los incrédulos cautivos para hacer su voluntad, lo vimos. Anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Él es el padre de los que practican el pecado. Mantiene a los incrédulos bajo su poder, de acuerdo a 1 de Juan 5:19. Engaña a los que moran, ¿cierto?, sobre la tierra. De hecho, Apocalipsis lo repite muchas veces, mis queridos hermanos. Entonces, si se dan cuenta, las naciones son importantes, van a ser juzgadas. Pero en el día de hoy, las naciones están siendo gobernadas también por Satanás. Algunas conclusiones, mis queridos hermanos, que quiero mencionarles a ustedes en esta hora. Primero, Dios siempre notifica al pecador. Siempre notifica, advierte. ¿Cómo lo hizo en el Antiguo Testamento? Enviando a quienes, a sus profetas. Pero a veces la gente no hizo caso, hermanos, no hizo caso. El Nuevo Testamento dice que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Y después de esto,
el juicio. Dios advierte, mis queridos hermanos. De hecho, Hechos capítulo 17, fíjense, búsquenlo y grábense este versículo, es muy interesante, que nos ayuda a comprender. Hechos 17, versículo 30. Dios siempre notifica a sus oyentes, a los hombres, para que reaccionen, para que cambien sus actitudes. Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora no sugiere, hermano. ¿Qué dice su Biblia? Manda, ¿qué es el manda? Ordena a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Por qué razón? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, Cristo. Dios notifica al pecador, hermanos, para que se arrepienta, para que cambie su estilo de vida, para que se vuelva a Dios. Y eso es lo que vemos en Joel claramente. Por eso es que Joel menciona un juicio histórico ahí de pasada, Tiro y Sidón. ¿Qué tienen ustedes contra mí? ¿Qué tienen contra mí? Los notifica, les anuncia el juicio, pero siempre eso es parte de lo que hace Dios, hermanos, con el pecador. Segundo, el profeta Joel revela y explica el juicio futuro de Dios, el día de Jehová. Hermanos, en la Escritura no hay ambigüedad en esto. Las Escrituras son claras, hay un juicio que viene. Hay juicios de Dios, hermanos, claramente en la historia de la humanidad. El juicio de Génesis 1, ¿se acuerdan? Génesis 6, ¿cierto? El gran diluvio, Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Pero también hay un juicio de la cosecha, ¿cierto? La siembra y la cosecha. Lo que usted siembre va a cosechar. Y esa es parte también del juicio de Dios. El juicio del abandono de Dios cuando Dios dice, ya, yo no trato más contigo. Sigue tu camino. Eso es terrible, hermano, es terrible. Por eso que eso lo vemos en Romanos capítulo 1, que Dios los entregó a pasiones. ¿Quieren hacer su voluntad? Sigan, yo no les voy a hablar más, sigan su camino. Ya no hay solución para ustedes, sigan en su perdición. Pero hay un día que se llama en el Antiguo Testamento, y también en el Nuevo se repite, un día de juicio que se llama el día de Jehová, en donde Dios va a tratar con todas las naciones y por supuesto también con los incrédulos. Tercero, juicio y restauración, hermanos. Como estamos viendo acá, son el patrón constante en los profetas. Joel también claramente lo describe. Juicio y restauración. Es algo que está claro en el texto. Otra cosa que hemos aprendido con Joel, que él nos enseña a rasgar nuestras vestiduras. ¿Qué nos enseña? Hermano, a rasgar nuestro corazón. No nuestras vestiduras. Y mucha que cuesta eso, rasgar nuestros corazones. Reconocer que hemos fallado, que fallamos al Señor, que no somos lo que Él espera de nosotros. Y Él nos llama y claramente hace un llamado concreto. Rasguen sus corazones, dejen de decir que aman al Señor, porque no lo hacen. Eso es lo que está diciendo Joel. Y finalmente, hermanos, el hecho de que la Escritura nos muestre el fin de los días no nos debe llevar a asustarnos. ¡Oh, chuta, está terrible la cosa! No. Debemos descansar en Él, hermanos, mis queridos. Pero también eso nos debe llevar a entender que nosotros no somos caudillos del evangelio social. No somos socialistas cristianos. No. Hay personas que se vuelcan a ello. No. Hermanos, somos heraldos de Cristo y debemos comunicar a las personas que Dios va a poner las cosas en orden, que deben de arrepentirse, que deben de creer en el Señor. Pero por otro lado, y quiero que vayamos a 2 de Pedro 3, con esto quiero terminar, porque Pedro, ¿cierto?, retoma todo este concepto del día de Jehová y hace un llamado a la audiencia a quien escribió, refiriéndose también a este día. 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Miren lo que dice el versículo 8. Mas os, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como... Ahí había mucha gente que decía, ¿cuándo que va a venir Dios? ¿Cuándo que va a venir? Y Él dice, no se engañen, no se engañen. 9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es, miren, paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Fíjense, ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. El arrepentimiento es algo constante en nosotros, no debemos olvidarnos, hermano. No nos arrepentimos una vez. La vida cristiana implica estar arrepintiéndome siempre. Ahora, mire lo que dice el versículo 10. Pero el día del Señor. ¿Y qué es el día del Señor? El día de Jehová.
Miren, pero el día de Jehová vendrá, ¿cómo? Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las horas que en ellas hay serán quemadas. Ahora, en vista que esto va a acontecer, dice Pedro, ¿qué debemos hacer? Y por eso me gusta la conclusión de él. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de qué cosa? De vivir. Hermanos, el conocimiento de la escatología nos debe llevar no a un orgullo en el sentido, no, que conozco la doctrina, no, nos debe llevar a la piedad. Nos debe llevar, hermanos queridos, a andar piadosamente como cristianos. Por eso que el texto después continúa diciendo, y esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, dice el 14, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él, ¿cómo? Sin mancha, ¿y qué más? E irreprensibles en paz. Que nadie pueda decir, es que tú tienes este problema. Hermanos, la tarea de nosotros como creyentes es grande. Debemos vivir la vida cristiana hoy en piedad, ¿cierto? Piadosamente, pero también de manera irreprensible. Y mucha que cuesta a veces, hermanos, eso. ¿Qué cuesta? El día de Jehová no es un incentivo para que nosotros tengamos miedo, no, es un llamado, mis queridos hermanos, para que nos podamos conducir correctamente en la vida cristiana en el día de hoy, sabiendo que Dios está en control de todo y que nada malo va a pasar por alto Dios. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a poder comprender estas verdades y entender que también tenemos una responsabilidad con quienes nos conocen y a quienes conocemos de anunciar el juicio de Dios. Anunciar el juicio de Dios, pero también la salvación de Dios que está en Cristo.